¿Cómo va el partido? Bien, vamos, vamos. ¿Me pasas la sal, por favor? No, no, déjala sobre la mesa. Déjala sobre la mesa. ¿Vas a ir así vestida al examen? La vez pasada fuiste con la camisa roja y te fue bien. Shalom Haverim, aquí Ruth Perkovics, la profe de Cábala. No me cambies el color de las letras y además no lo pusiste al principio. Hacé todo igual que antes. Shalom Haverim, aquí Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Vos lo pediste, aquí lo tenés, un video sobre Cábala Maasit o Cábala Práctica. Te pido que te quedes hasta el final de este video, te suscribas a mi canal, dejes aquí abajo tus inquietudes y comentarios y le des un toque a la campanita para saber cuáles van a ser los próximos videos. Vamos a trabajar con Cábala Maasit o lo que es las cábalas y vamos a intentar diferenciar una cosa de la otra, para lo cual necesitamos saber bien primero las definiciones de qué es qué. Vamos a ir directamente a la Real Academia Española con algunas de sus definiciones. Por ejemplo, cuando leemos qué es Cábala, la RAE nos dice que son supersticiones populares o una desviación del sentimiento religioso que hace creer en objetos extraños a la fe. Aquí entrarían los amuletos, los encantamientos y contrarios a la razón, sin sustento científico ni aval de las religiones tradicionales, a veces impone respeto y temor a lo desconocido. Esta es una de las definiciones que propone la RAE acerca de la Cábala, que tiene varias más. Me parece que tenemos que trabajar en principio con esta definición porque lo que originariamente se conocía como cábala o cábalas, de hecho cuando yo comencé con la enseñanza y el aprendizaje de la cábala, esto se asemejaba a brujería o a lo sumo una revista de crucigramas. De ahí que las definiciones de cábala, con el resurgimiento de lo que es el misticismo judío y la difusión, tenga ahora varias explicaciones más, incluso en el diccionario de la Real Academia. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de cábalas, en principio estamos hablando efectivamente de supersticiones o estos mecanismos que supuestamente intentan controlar una realidad que es incontrolable. Esto sucede así con los números de la lotería, los caballos, las carreras de caballos y todo lo que es el juego. Es importante aclarar que aquello que es ludopatía es una patología, es un problema que debe ser abordado desde un punto de vista terapéutico. Esto tiene que ver con intentar ganarle al azar, que muchas veces trae todo tipo de problemas y se vuelve una obsesión. Cuando estamos hablando de cábalas, en realidad, muchas veces esto está relacionado con lo que es el miedo, ese miedo yesódico, ese miedo en el cual me van a suceder cosas si no hago 2 vueltas de llave, o si no voy a tal lugar, o si no me pongo una cintita roja. No son estas las cábalas, ni es esta la cábala que yo enseño, ni la que tiene que ver con el misticismo judío. Dentro de estas cábalas encontramos una cantidad enorme de folclores y de posibilidades. Hay algunas muy interesantes que me hice un listadito para recordar cuáles son. Por ejemplo, hay un montón de cábalas de Año Nuevo, y me refiero al Año Nuevo gregoriano. En el Año Nuevo judío, en Rosh Hashanah, de lo cual vamos a hacer próximamente otro video, no suelen haber estas supersticiones o estas cábalas, como por ejemplo, comer 12 uvas a la medianoche, usar ropa interior de color rojo, hacer una limpieza profunda de la casa,
que de hecho la limpieza profunda de la casa habría que hacerlo igual con o sin cábala, ¿no? Para que esté todo limpio y ordenado y empezar un año, aunque sea con la sugestión de que está todo limpio y ordenado. Empezar la dieta. Bueno, empezamos la dieta al día siguiente y la dejamos 2 días después, con lo cual es una cábala. Y estas otras posibilidades que trae lo que es el término Kabbalah, que no es el misticismo judío, incluye lo que son las corazonadas, es decir, las intuiciones, que en realidad la terminología está mal puesta allí. Otras cábalas que podemos mencionar tienen que ver con lo que es la intuición, los sueños, incluso aquellas cosas que nos parecen que nos van a suceder inmediatamente y muchas veces no suceden, aunque algunas sí. Y aquí tenemos que hacer un punto importante en cuanto a la coincidencia con lo que es efectivamente la Kabbalah Maasit, es decir, trascender el control de la realidad. De repente, por alguna razón que nosotros desconocemos, pero que tiene que ver con la movilización de arquetipos y porque Dios así lo decide, nos llega una información o un mensaje que podemos utilizar a nuestro favor. El trabajo va a ser darnos cuenta o poder descifrar ese mensaje y utilizarlo, saber cuándo, incluso de qué manera aplicarlo. Es decir, muchas veces soñamos con números. ¿Ese número será un número de la lotería? ¿Ese número tendrá que ver con algo que tenemos que hacer al día siguiente? Bueno, este es un trabajo seguramente que de análisis de sueños o de intuición que solemos hacer a través de lo que es la obra personalizada que podés ver en mi página de internet coachingycabala.com. Vamos ahora a las otras definiciones que tiene la RAE acerca de la Cábala. En la cuarta definición, la RAE dice: la Cábala es un sistema de interpretación místico y alegórico de la Biblia judía. Está bien, es una frase corta que define bastante lo que es la Cábala, pero después agrega otra definición más. Y dice: conjunto de doctrinas teosóficas. Recordemos que lo teosófico es aquello que está inspirado desde lo divino, ¿sí? Por medios espirituales, basados en la Biblia, que a través de un método esotérico de interpretación, o sea, Sod, esto traducido en el lenguaje de la Cábala, y transmitidos por vía de iniciación, no sé muy bien qué significa vía de iniciación en este caso, pretende revelar a los iniciados doctrinas ocultas. Una doctrina es un concepto teórico fijo, acerca de Dios y del mundo. Esta es una definición que es un poquito más detallada, que también podría aplicar perfectamente a lo que es la Kabbalah. Pero claro, aquí faltan todos los detalles, falta la división entre lo que es la Cábala teórica, la Cábala meditativa y la Cábala práctica. Recordemos que tenemos estos 3 niveles de estudio que se van intensificando en profundidad. Primero la Cábala teórica, que es necesaria para abordar, para iniciarse en el estudio de la Cábala. Luego lo que es la Cábala meditativa, donde se supone que ya tenemos abundante conocimiento de la Cábala teórica, y finalmente la Cábala Maasit o Cábala práctica, en donde lo que es específicamente la gematria y la dinámica de las sefirot y los senderos del árbol de la vida está conocido, reconocido y fácilmente manejado desde lo que es la amplitud psíquica y mental. Tenemos que poder distinguir dentro de la Cábala lo que es el racionalismo griego, del cual se enamoraron los judíos en la época del Segundo Templo, ya sea por la sistematización de la teoría, es decir, la organización del conocimiento, tanto como por la admiración hacia la filosofía griega. Una parte importante de lo que es la Cábala tiene grandes incorporaciones de metafísica filosófica griega,
Esto significa que hay áreas que si no se estudian, se termina estudiando lo que es el neoplatonismo, es decir, la filosofía griega. Ahí es cuando viene la parte profunda o intensa del misticismo judío. Es decir, lo que es la meditación, lo que es el estudio de las fuentes más antiguas y anteriores a lo que es la filosofía griega. Esto se terminó unificando. ¿Por qué? Porque en la época del Segundo Templo, que coincidía con la época de la civilización griega, los judíos estaban inmersos en lo que era la Kabbalah Maasit, la cábala mágica, la cábala meditativa, la posibilidad de transformar la realidad mediante la palabra, mediante los poderes psíquicos, mediante las escuelas o los estudios que se hacían en las instituciones de cábala profética. De tal manera que una cosa se unificó con la otra, pero desde un punto de vista judaico, y desde el judaísmo rabínico, el intento fue hacer prevalecer a lo que es griego, es decir, a la teoría, lo filosófico, el racionalismo, el intelecto, mucho más que lo que es la intuición, lo natural, lo sobrenatural, aquello que aparece en forma extraña y no necesariamente científica o evidente. Encontramos evidencias en los rollos del Mar Muerto sobre la astrología, sobre lo que es la reencarnación, de una manera y con una descripción que llegan hasta hoy día de forma sorprendente. Muchos de nosotros creemos que todo esto se reveló cuando apareció la cábala medieval, la cábala en el medioevo. En realidad, la cábala de medioevo lo que hizo fue catapultar hacia lo alto lo que es la doctrina teórica, la doctrina luriánica, que está relacionada con el árbol de la vida y con la Sefirot, que es absolutamente interesante e indispensable para el estudio serio de la Kabbalah. Pero esta no es el único área. Hay otro área que es el misticismo judío, que está relacionado con la meditación, con esta otra parte más oculta, más secreta, que tiene que ver con Maaseh Merkabah. Maaseh Merkabah o los hechos de la carroza de Ezequiel, cuya visión hemos visto en un curso hace poquito tiempo, tiene elementos que podríamos denominar mágicos, en donde por supuesto intervienen los ángeles y en donde interviene la manipulación de los poderes psíquicos. Cuando digo manipulación de poderes psíquicos, me refiero a que no hay nada de mágico en todo esto. Cuando digo Kabbalah Maasit, y me refiero a la Kabbalah práctica, la magia es aquel espacio en donde yo puedo encontrar evidencias de una realidad natural mayor. No hay aquí un problema en donde surge de la nada. A nosotros, en todo caso, nos parece que surge de la nada, por el hecho de que no reconocemos científicamente o no nos damos cuenta de cómo es el proceso de manifestación de ese hecho que nos parece mágico. Entonces, una parte importante de lo que son las cábalas va a tener que ver con la no comprensión de un fenómeno o la imposibilidad de controlar ciertas energías que efectivamente son energías psíquicas. Aquí es en donde nos encontramos con este problema de las fórmulas y las repeticiones de nombres de Dios o de palabras especiales que se ven tanto en las redes sociales sin conocimiento de lo que se está haciendo. Y este es el problema. Le atribuimos a lo que es la Kabbalah mágica un aspecto que no tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las letras hebreas, las sefirot, las permutaciones y todo aquello que tiene que ver con la Kabbalah práctica o la Kabbalah Maasit no está relacionado con la magia, sino que está relacionado con la posibilidad de procesar y controlar ciertas energías a nivel mental. Quien mantiene una práctica meditativa regular reconoce esto en forma rápida. Quien no, lo toma como magia.
¿Realmente creemos que va a ganar un equipo de fútbol simplemente por tener una cábala? Cuando en realidad hay gente de un equipo que tiene una cábala y del otro equipo que tiene otra cábala, entonces una cábala va a funcionar mejor que la otra. Aquí hay un aspecto importante dentro de lo que son las cábalas y dentro de lo que es la creencia de una cábala. Y vamos a explicar esto en detalle. Para que una cábala funcione, uno debe creer que esa cábala funciona. Para que un amuleto funcione, por ejemplo, como este que tengo yo aquí, debo creer que efectivamente funciona, si no, no va a funcionar. Pero esa creencia no es una creencia intelectual, no es una creencia en donde yo me adhiero a lo que todos hacen, como por ejemplo con la famosa cintita roja o el agua bendita, etcétera, en donde yo ni siquiera sé de qué se trata. Alguien dijo que le funcionó, entonces yo también lo hago. Eso sí es superstición. Eso no entra ni siquiera dentro de lo que es la Kabbalah Maasit. La Kabbalah Maasit o la Kabbalah práctica va a tener sentido siempre y cuando yo crea efectivamente que lo que estoy haciendo no solo sucede, sino que voy a confiar en esa energía o en esa cosa a donde yo estoy depositando la energía para que algo funcione. Esto tiene que ver específicamente con los amuletos hebreos, los amuletos, las Kemiot y las Segulot, que son encantamientos. Están compuestos con símbolos, con permutaciones de letras y nombres hebreos. Y claro, las letras hebreas son las energías de la creación, de tal manera que quien puede manipular esas energías, puede manipular ciertos niveles de realidad. Esto tiene un aspecto que sí podríamos denominar mágico, pero una vez más tenemos que elevar el nivel de lo que denominamos magia. Fíjense la diferencia que hay en cuanto a las energías, en donde para un partido de fútbol yo tengo una cábala que es algo externo totalmente a mí, que no depende de mí y que seguramente ni siquiera creo en esa cábala, a cuando me sucede algo a mí. Cuando esto se vuelve subjetivo, cuando quizás yo tengo miedo o cuando quizás quiero controlar determinada situación, hay una diferencia muy grande entre esa cábala que está afuera, que tiene que ver con lo ajeno, a lo que es la cábala interna, lo que tiene que ver efectivamente conmigo. Muchas veces, lo que es la cábala propiamente dicha, sí tiene efecto por el solo hecho de que yo creo y le pongo tanta fuerza a ese amuleto o a esa cábala que termina funcionando simplemente porque estoy movilizando la energía. Quiero que veamos aquí un tema, digamos, que está relacionado con lo que es la Kabbalah Maasit o la Kabbalah práctica, que forma parte de el folclore de la Kabbalah Maasit clásico, y esto tiene que ver con un mito, que algunos dicen que es mito, para la Kabbalah esto no es un mito, de Lilith. Entonces vamos a leer la historia de Adán y Lilith. Adán y Lilith nunca encontraron la paz juntos, pues cuando él quería acostarse con ella, Lilith consideraba ofensiva la postura recostada que él exigía. ¿Por qué he de acostarme debajo de ti?, preguntaba. Yo también fui hecha con polvo y por consiguiente soy tu igual. Como Adán trató de obligarla a obedecer por la fuerza, Lilith, airada, pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó en el aire y lo abandonó. Adán se quejó a Dios. Me ha abandonado mi compañera. Inmediatamente Dios envió a los ángeles Senoi, Sansanoi y Semangelov para que llevaran a Lilith de vuelta. La encontraron junto al Mar Rojo, región que abundaba en demonios lascivos, con los cuales dio a luz Lilim, a razón de más de 100 por día.
Vuelve a Al-Adam sin demora, le dijeron los ángeles, o si no te ahogaremos. Lilith preguntó, ¿cómo puedo volver a Adán y vivir como un ama de casa honesta después de mi permanencia junto al Mar Rojo? Morirás si te niegas, replicaron ellos. ¿Cómo puedo morir?, volvió a preguntar Lilith, cuando Dios me ha ordenado que me haga cargo de todos los niños recién nacidos, de los niños hasta el 8º día de vida, el de la circuncisión, y de las niñas hasta el 20º día. No obstante, si alguna vez veo vuestros 3 nombres o vuestra semejanza exhibidos en un amuleto sobre un niño recién nacido, prometo perdonarlo. Esto está extractado de Génesis Rabá, de Yalkut Reubeni, Alfa Beta de Ben Sirá y Números Rabá 16:25. Este es el relato de Lilith y Adán, ¿sí? Que ya de por sí presenta toda una situación complicada. Ya misma Lilith está hablando de amuletos, hay ángeles involucrados, demonios, lascivia. Esto sí o sí tiene grandes filtraciones a nivel de lo que es la Kabbalah Maasit, ¿sí? Del trabajo con los nombres. Ahí mismo Lilith dice que si los ve a ellos o si ve sus nombres, entonces va a perdonar, ¿sí? Aquello que tenga que ver con el daño o el peligro con los niños recién nacidos. Y a partir de eso empiezan a surgir numerosos amuletos. Aquí quiero mostrarles uno. Este amuleto, fíjense, vamos a intentar describir algunas partes. Estas son las formas de los ángeles. Este es Senoi, Sansanoi, Samangalof. Y fíjense que aquí tienen los nombres escritos: Senoi, Sansanoi, Samangalof. Aquí está la descripción de lo sucedido y además un pedido de que para que cuando los niños nazcan, Lilith no se acerque. Lilith no puede acercarse. De hecho, esto fue lo que dijo Lilith. Si aparece esta figura, ella no se va a acercar. Pero fíjense qué interesante y hasta dónde llega el nivel de Cábala y de Cábala Maasit con respecto a este amuleto. Aquí, y al revés, porque esto se lee así, está escrito el nombre de numerosos ángeles, no solo de estos 3, que pueden impedir lo que Lilith vendría a maldecir, o el daño que podría llegar a hacer Lilith. Aquí encontramos nombres como Mijael, Gabriel, Rafael, Nuriel, Carumiel, Malajiel, Tzadkiel, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, que además aquí tenemos permutaciones del nombre de Dios. Aquí tenemos permutaciones y además tenemos expansiones del nombre de Dios. Lo que nos muestra es que todo aquello que tenga que ver con el manejo de las energías tiene un nivel elevadísimo de complejidad. De esto se trata en cuanto a creer o no creer. Uno podría decir, ¿qué son esas figuras que parecen como pájaros y que la Kabbalah dice que son ángeles? Bueno, uno puede elegir creer o no creer en esto, y en este sentido me parece importante aclarar que uno debe poder elegir en qué creer. Y esa elección tiene que estar basada en sus propios valores. Esa elección tiene que tener un fundamento, no puede ser una copia, no puede ser un rebaño, no puede ser un trabajo hecho por otro que yo copio porque al otro le funcionó, sino que tiene que ser un trabajo de exploración y de fe. Para aquellos que no saben, Lilith fue la primera compañera del Adán, antes de Eva. Y claro, conocemos a Eva porque Eva fue la que se portó más o menos bien. Lilith empezó portándose mal.
tenemos no solo a Lilith como compañera del Adán, sino que también tenemos a Naama y también tenemos a Eva. Bueno, esto por supuesto forma parte del estudio de la Kabbalah, que seguramente veremos en algún curso. Estamos viendo esto, de hecho, en el curso de Kabbalah on Demand de texto bíblico. Dentro de la Kabbalah Maasit, aquella persona que tiene experiencia meditativa, tiene un kli, es decir, un envase más ancho a través del cual pase más luz. Y esto sí tiene que ver con lo que es la vivencia, la experiencia, el lado derecho del árbol de la vida. Mientras que cuando hablamos de intelecto, hablamos del lado izquierdo, cuando hablamos de la intuición, hablamos del lado derecho. Y para que esté equilibrado tienen que existir ambos lados. Ambos lados forman lo que es el Da'at o la síntesis, que es lo que nos permite no solo ensanchar el kli, sino darnos cuenta de nuestro real poder. De hecho, no estamos utilizando el 100% de nuestro poder, y aquellos que están utilizando un poco más de esta cualidad no necesariamente la están utilizando para el bien. Tenemos también dentro de lo que es la Kabbalah Maasit amuletos relacionados con lo que es el sustento, lo que es la salud. En este momento hay mucho de eso, pero más allá de los amuletos y de la Kabbalah práctica, lo más importante va a ser creer en nuestra propia energía, en nuestra propia fuerza para conseguir lo que queremos, en ser seres completos y elevados, en propiciar la unidad. Entonces, por Kabbalah y con esta varita de Harry Potter, les pido que se suscriban a mi canal. Necesito 1000 suscriptores por lo menos y 4000 horas de visualización, de tal manera que podamos seguir haciendo estos videos, difundiendo la Kabbalah a través de mi canal Kabbalah Influencer. Les recuerdo que soy Ruth Berkowitz. Si te queda alguna duda, escribila aquí abajo. Dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Y me despido. Shalom.